Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mesa semanal de los contrastes de la política y el mundo del proceso electoral. Un mundo complejo, sin lugar a dudas, un mar lleno de tiburones, un escenario inédito e histórico en donde la participación ciudadana es fundamental para la democracia mexicana. Para mí es un placer recibir como cada semana a voces autorizadas, a expertos, a líderes de opinión, a verdaderas autoridades en materia electoral y política. Agradezco especialmente la presencia esta semana del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, prestigiado político y líder social. ¿Cómo está, arquitecto? Un placer saludarlo. Muy buenos días. Doctor, me da mucho gusto saludarte, Julio. Gracias por la invitación, estar acompañándote y sobre todo con una gran autoridad electoral, que hoy me da mucho gusto también saludarlo, el doctor Marco Antonio Baños, quien es un experto y que hoy para mí es un gusto, una enorme satisfacción el hecho de que haya sido nombrado integrante de esta importante junta y consejo electoral de los partidos PAN, PRI, PRD, para que en determinado momento puedan llevar a cabo una elección interna, una elección primaria dentro de sus partidos políticos con personalidades, con conocimiento y sobre todo con probada honestidad. Sin lugar a dudas, es un privilegio contar cada semana con el doctor Marco Antonio Baños. Reitero, una voz autorizada, un experto en materia electoral, pero lo más importante, amigo de Contrastando las Noticias. ¿Cómo estás, doctor Marco? Muy buenos días. Bueno, pues muy agradecido, Julio, por supuesto, contigo, con el arquitecto Adrián Alanís, que ha sido muy generoso en su comentario respecto de mi persona, pero sí, pues inaugurando un ejercicio que es inédito en este país, porque yo tengo convicción de que tenemos que impulsar socialmente una democratización interna de los partidos y hacer viable un mandato constitucional que tienen para que la ciudadanía pueda interceder y pueda participar en decisiones que son fundamentales en los partidos, ciertamente con la vida interna de los partidos, pero también es un hecho que son instancias que deben propiciar la participación de la ciudadanía para poder acceder a los cargos de elección popular. Entonces, yo creo que esta combinación que es histórica, que no se había registrado antes, ahora pues generará un esquema interesante de participación ciudadana para definir lo que ya en el momento procesal oportuno pues será una candidatura presidencial. Claro. Iniciamos ya formalmente esta mesa con el doctor Marco Antonio Baños. Yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor cuál es la estrategia, cuál es el papel que yo entiendo va a ser determinante de este Consejo Electoral Ciudadano, quiénes lo están integrando formalmente, cuáles son las primeras acciones, qué esperamos los mexicanos de esta importante, histórica e inédita participación, reitero, de expertos, de líderes y sobre todo de gente conocedora y comprometida con la democracia, Marco. Pues mira, primero ustedes saben que el lunes de esta semana las dirigencias nacionales de los partidos políticos anunciaron una especie de método que tiene reglas generales para elegir a una persona, hombre o mujer, que coordinará la integración de un Frente Amplio por México, así le llaman ellos. Eh, Puedo entender que, igual que lo hizo Morena, pues está utilizando una denominación que no aluda a precandidaturas o candidaturas y que eventualmente se pueda ubicar en el contexto de las prohibiciones de la ley. Pero mira, después del acuerdo de hace 2 días del INE, que dijo que los actos que están realizando los aspirantes de Morena pues no son proselitistas, y luego que dijo que los aspirantes que aspiran no son precandidatos, y luego de que dijo que no son precampañas, sino actos autoorganizativos internos de Morena, pues ya eso, en mi opinión, es un semáforo en verde. Entonces, sería muy complicado pedirle a los demás partidos y a los candidatos independientes que se quieran registrar más adelante, pues que no empiecen con un trabajo adelantado.
Creo que al final de cuentas lo que estamos viendo es un esquema donde la realidad está superando a la norma y donde el esquema de interpretación de la autoridad, no lo voy a calificar con adjetivos, pero sí creo que es un esquema de interpretación que no está queriendo entender que los fenómenos de la realidad pues están por encima de la ley. Casi estamos por la vía de la interpretación, un poquito forzada, por cierto, pero ya nos abocaremos a revisar esa parte, pues es una interpretación así, que está construyendo un marco normativo para regular las actividades previas al desahogo del proceso electoral. En mi opinión, pues eso anula en el fondo la capacidad de arbitraje del INE, pero ya sobre esa base, lo que han hecho los partidos de la oposición es convocar a este ejercicio que, en mi opinión, te reitero, es inédito, que está también incluyendo la participación de las organizaciones de la sociedad. Nos han invitado a 7 personas que tenemos una cierta trayectoria en los temas electorales. Están las exconsejeras Alejandra Latapí, Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, Rodrigo Morales. Todos ellos fueron consejeros en la etapa del IFE. También está tu servidor, que ocupé responsabilidades de consejero electoral primero en el IFE y luego después en el INE, y un exdirector del Registro Federal de Electores, quien es Juan Manuel Herrero, un hombre que tiene una impresionante experiencia en los temas registrales, pero también en temas vinculados a la aplicación de encuestas, al diseño de las encuestas, porque el ejercicio que va a realizar la coalición Va por México, pues tiene que ver con ejercicios demoscópicos como mecanismos de evaluación de estas aspiraciones para encontrar él o la coordinadora de este Frente Amplio por México. Y luego está Patricia McCarthy, quien ha sido también consejera tanto en el Instituto Electoral de Yucatán antes de que fuera NOPLES, antes de la reforma del 2014, y que también tiene una trayectoria muy destacada en organizaciones sociales de diversa naturaleza. Y al final de cuentas, pues se trata de que se ha establecido un acuerdo que establece 3 etapas para desahogar el procedimiento. Solamente son reglas generales expresadas por los partidos políticos, pero falta todavía un conjunto de reglas específicas. Son 3 etapas del ejercicio que se van a agotar en un espacio de 8 semanas. Esas 8 semanas contadas a partir del lunes y hasta el 3 de septiembre, que es la fecha que pusieron ellos para realizar el ejercicio de la consulta. La primera etapa es la obtención de lo que le llaman ellos simpatías, son en rigor firmas de apoyo a las aspiraciones de las personas que se registren. Luego viene una segunda etapa que incluye un foro nacional para la presentación de las visiones que tienen sobre México, le hace propuestas específicas, diagnósticos que presenten las personas que aspiren, y luego viene una tercera etapa. Esta segunda etapa se va a definir con estudios de opinión, con encuestas, y al final viene una tercera y última etapa que tiene 2 componentes, una encuesta de carácter nacional que se aplicará solo a las 3 mejores aspiraciones, las que tengan los mayores respaldos en la segunda etapa, y luego un ejercicio de una votación con la colocación de casillas en centros de votación ubicados estratégicamente en los 300 distritos. El trabajo entonces de la comisión organizadora es fijar dentro de este marco de la convocatoria las reglas específicas a las que se va a sujetar el ejercicio. Esto es sin lugar a dudas. Pues una actividad, reitero, compleja, un gran desafío electoral, yo diría, un gran momento para la democracia y sobre todo una gran oportunidad para que los expertos, los verdaderos conocedores, líderes de opinión y voces autorizadas participen en este histórico proceso electoral y en estos previos, en esta primaria, que es, reitero, algo inédito en nuestro país. Paso de inmediato con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, y ahí sí quiero preguntarle al arquitecto, ¿qué está pasando con los liderazgos que, bueno, pues habían alzado la mano y que de repente ya no entendieron, no quisieron o no les alcanzó para participar en este, reitero, proceso preliminar, y expresaron su opinión de, pues, decisión de bajarse de este proceso? ¿Qué opinión le merece sus comentarios? Menciono gente de la talla, pues, de una Claudia Ruiz Massieu, de una Lili Telles, de un Germán Martínez, gente que había, reitero, expresado su voluntad y sin embargo
otros más que están consolidándose como una Xóchitl Gálvez. ¿Qué está pasando en este momento en las filas de la democracia y en la política nacional, arquitecto? Bueno, yo quiero primero decirte, Julio, con todo respeto a esta interesante pregunta, y que en primer lugar coincido con todo lo que está comentando el doctor Marco Antonio Baños. Es inédito, es algo muy importante y que para mí me satisface mucho estos grandes personajes que forman parte de este Consejo Electoral dentro de este Frente Amplio. Primero. Segundo, quiero decirte que en un principio, cuando realmente empieza Morena con sus mal denominadas corcholatas, pues yo lo veía también como un reality show. Aparte de eso, se han dedicado últimamente a criticar precisamente todos los candidatos o aspirantes o corcholatas a una coordinación nacional de la Cuarta Transformación, a criticar lo que de alguna manera se está haciendo dentro del Frente Amplio y diciendo que es una copia y están muy alejados. O sea, lo que sí, como dice precisamente el doctor Marco Antonio Baños, de alguna manera, si el Instituto Nacional Electoral ya revisó, analizó algunas denuncias, algunas demandas que de alguna manera ciudadanos y algunos partidos políticos han presentado por haber hecho o estar haciendo actos anticipados de campaña fuera de la ley, y de alguna manera les ha dado la luz verde y ha dictaminado de que no procede y de que lo están haciendo bien. Bueno, lo que está haciendo prácticamente este Frente Amplio es parte de lo mismo, pero lo está haciendo con mayor acuosidad, aparte de eso, de una manera más, como lo ha comentado el doctor Marco Antonio Baños, en lo general, pero están afinando detalles que nunca se han llevado a cabo en este país, que prácticamente es el inicio de lo que pueden ser las elecciones primarias presidenciales, que posteriormente quizá las vayamos a tener ya regularizadas y que sea una forma normal dentro de una elección sucesiva o sexenal que podamos ir teniendo en el futuro. Entonces, y en relación concreta a las 150,000 firmas, no cualquiera puede conseguir las 150,000 firmas. Y más cuando en determinado momento se inscriben o tratan de decir que quieren o tienen intención de inscribirse 16, 17 o 18 personajes y que en determinado momento todavía siguen 14. Yo te aseguro que independientemente de las personas que tú has mencionado, que merecen mis respetos, que tengo el gusto de conocer y que de alguna manera sé que va a suceder en los próximos días otras declinaciones más, porque al final yo creo que inclusive van a tener que llegar en próximos días a una eliminación o una declinación en el que nada más va a haber 4 o 5, que son los que yo considero que pueden existir, que realmente tengan estructura, tengan capacidad, tengan sobre todo la emoción de buscar de esas 150,000 a 200,000 firmas. Ahora, lo tenemos que saber y realmente con el porcentaje que estamos hablando de esas 150,000 firmas y las personalidades que están siendo responsables de verificar y de detallar todo esto, tú sabes perfectamente bien, como a mí me ha tocado como agrupación política nacional y como les han tocado a otros o como para hacer partidos políticos, que no necesita 150,000 firmas porque en ese momento checan que no fue la firma, que no fue la dirección, que no fue en ese momento el nombre correcto, que no fue la fecha de nacimiento correcto, todo eso, y los van desechando. Entonces, mínimo vas a necesitar tener 170 o 180,000 firmas para que al final sean 150,000 exactas las que de alguna manera puedan ser las que sean valoradas, que sean evaluadas y que sean definitivas. Entonces, muchos no van a poder tener la infraestructura para poder realizarlo, no van a tener en ese momento las capacidades para poder realizar todo esto. O sea, y en cambio, hemos visto ahora lo que tú mismo me comentas en relación a Xóchitl Gálvez, que es una mujer que tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años, y quiero decirte que la primera vez que escuché de ella, la escuché por parte de Silvia Hernández. Silvia Hernández, que en aquel entonces era líder de la CNOP, me comentó hace muchísimos años de que ella era la dirigente del CRE, lo que antes era el Instituto de la Juventud, que después fue el CRE,
y le tocó por parte del presidente López Portillo invitar a los niños que sacaran las mejores calificaciones en los estados, tenía que venir uno por cada estado, y le tocó a Xóchitl Gálvez, que era la que había terminado precisamente el sexto año de primaria con las mejores calificaciones por parte del estado de Hidalgo, y las hospedaron en un hotel que está frente al castillo, frente al bosque Chapultepec, frente al Auditorio Nacional, ¿Cómo no? y en ese, para poder ir a Los Pinos. Y en ese momento, en la habitación en la que le tocó a Xochitl, fue con otras 4 niñas más o menos. Y de repente una de las niñas abrió la llave de un lavabo y en ese momento salió agua, y lo primero que expresó en ese momento Xochitl fue una pared mágica, que sale agua. Nunca había conocido ella, que venía de una comunidad rural indígena, nunca había conocido el agua potable. Entonces, ese fue un detalle que te puedo decir. Tengo el gusto de conocerla cuando yo como senador de la República y ella como directora de pueblos indígenas vino aquí a Durango a electrificar algunos pueblos indígenas de la zona del Mezquital. La acompañé junto con el presidente Fox, y en ese entonces me di cuenta y supe también, inclusive el anterior gobernador del estado en aquel entonces, y me lo dijo ella cuando veníamos en el avión presidencial, que llegando a Durango iba a decir que ella, que bueno, que no se casó con un duranguense, porque hubiera seguido siendo virgen, porque los duranguenses no teníamos palabra. No digas eso, no lo digas. Dice, es que el anterior gobernador quedó de darme un recurso antes de irse para poder ayudar y mezclar los recursos económicos para poder en ese momento realizar unas obras de electrificación, y se fue y no me dio el dinero, pero ahora este nuevo gobernador sí. Y llegando es lo primero que voy a decir, no, Ale, que no tiene caso que lo digas. No, pues llegó y lo dijo, y bueno, fueron las 8 columnas de todos los medios de comunicación al día siguiente. Y bueno, es una mujer inteligente. En aquellos entonces me platicaba precisamente el hecho de lo que había dejado de ganar, los millones de dólares que ganaba precisamente con su despacho de estar, yo como arquitecto te lo puedo decir y valorar, donde ella realizaba proyectos importantes que les mandaban las plantas arquitectónicas o los proyectos ejecutivos de los edificios en diferentes partes del mundo, y ella los hacía inteligentes. Ella me decía que le mandaban un anticipo por internet, les mandaba ella también el contrato, posteriormente los avances, y que realmente ganaba, y que desde aquel entonces empezó a hacer una fundación precisamente para apoyar a los pueblos indígenas. Y hoy, pues realmente ha sido un boom cuando está diciendo ella, y sobre todo cuando la atacan desde el Palacio Nacional, y la atacan también directamente a alguna candidata también o aspirante o corcholata por parte de Morena, y en ese momento ella le contesta con una gran inteligencia, con una gran aptitud, de que ella no nada más lo puede decir, sino que realmente lo ha vivido, y ella es un ejemplo precisamente de vida, de aspiración, y todo lo que ha comentado, y que lo ha comentado de una manera muy abierta, y cuando le hablan también de lo que es la guerra sucia y todo eso, lo absorbe y dice, sí, tengo un hermano en la cárcel, ¿y qué? Tiene 11 años, no lo han sentenciado, y que ya, o sea, de una manera clara, como debe ser. Entonces, yo le deseo mucho éxito a Xochitl. Sin lugar a dudas, arquitecto, una muy, 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 yo diría que una muy acertada reflexión sobre esta mujer mexicana, esta política mexicana, que ha sabido ganarse la confianza, el reconocimiento de millones de mexicanos en estos últimos días. Sé que el doctor Marco Antonio Baños tiene una agenda muy saturada, ya está rumbo a una entrevista en televisión. Quiero pedirle una última conclusión al doctor Marco Antonio Baños antes de despedirlo. Marco, ¿qué esperamos esta próxima semana? Sé que van a ser semanas muy intensas. ¿Qué esperamos esta primera semana a partir del día lunes, Marco? Pues mira, la definición de reglas específicas para un ejercicio tan relevante que garanticen un piso parejo para los aspirantes, que establezcan una fórmula de registro de los votantes y obviamente la modalidad de registro de un frente partidario que se tendrá que llevar al INE, y obviamente el INE tendrá que registrarlo para que también se pueda rendir cuentas sobre el dinero, de dónde viene, cómo se aplica, cuánto gasta cada uno de los aspirantes. Y una parte que a mí en lo personal me preocupa mucho y que me interesa, que tiene que ver con la rendición de cuentas
y obviamente la transparencia con la que tiene que manejarse este ejercicio. Hay que publicitar estas reglas del juego. El lunes se tendrá que publicar la convocatoria y a partir de la publicación de la convocatoria, pues entonces vamos a avanzar ya en definitiva con el ejercicio. Son exactamente 8 semanas. Estamos hablando de un ejercicio que va contrarreloj y que tendrá que ser llevado con mucha razonabilidad y lo más apegado posible a las normas. Sí tiene diferencias importantes, quizá para la siguiente ocasión pues habrá que hablar un poco de qué diferencias tiene con el de Morena, pero pues no es un ejercicio parecido al de Morena donde hay una campaña completamente desplegada por los aspirantes de Morena, y los aspirantes de Morena, y en este caso pues estamos viendo la recabación, cómo el ejercicio se centra en la recabación de firmas y en el ejercicio de ciertos debates que se van a realizar a nivel nacional y a nivel de cada una de las cabeceras de las circunscripciones plurinominales. Entonces, hay diferencias, también está la modalidad del registro del frente partidario y obviamente un árbitro ajeno a los partidos, porque ninguno de los 7 que fuimos invitados estamos en la estructura de los partidos, mientras que Morena sí está arbitrando internamente su propio ejercicio. Pero bueno, pues hay muchos temas por deliberar, Julio. Claro. Yo quiero agradecerte mucho el espacio como siempre y bueno, el privilegio de poder estar en un mismo debate y en un mismo foro de análisis con mi muy querido amigo también, don Adrián Alanis. Muchísimas gracias a ambos y al público. Gracias, Marco. Te deseo un excelente fin de semana. Sé que vienen semanas de mucho trabajo y como siempre te estaremos rogando que nos hagas favor de tomarnos la invitación para la próxima semana y darle puntual seguimiento a estos temas de carácter coyuntural. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un saludo para ambos y pásenla muy bien. Hasta luego. Felicidades, muchas felicidades. Felicidades. Gracias, Adrián. Nos vemos pronto. Julio, muchas gracias. Saludo para el auditorio. Hasta luego. Gracias. El doctor Marco Antonio Baños. Y bueno, pues entramos en la recta final de esta mesa semanal. Quiero pedirle un comentario, una conclusión y una reflexión al arquitecto Adrián Alanis, una voz autorizada que nos puede llevar a un terreno, reitero, del análisis y la reflexión. Arquitecto, adelante. Bueno, mi querido Julio, por reiterando realmente que cada día México, cuando todo el mundo le apostaba a que íbamos hacia atrás sobre la democracia, y esta nueva etapa que estamos viviendo, que prácticamente pues es ya a unos pocos días, como bien lo decía el doctor Marco Antonio Baños, porque ya mañana es julio, entonces nomás tenemos tu tocayo Julio, entonces nomás tenemos agosto, julio y agosto, porque el día 3 de septiembre ya debe de haber quién es el que está al frente o va a quedar como coordinador de este frente amplio de oposición. Entonces yo quiero decirte y comentarle a todo auditorio de que a mí en lo personal, en lo particular, dentro de los procesos que hemos vivido los últimos 50 años, me da mucho gusto que se esté detallando y que se esté afinando todo esto en estos próximos días a tambor batiente para que podamos llegar a un feliz término. Y digo, podamos llegar porque es para bien de los ciudadanos, es para bien de que exista una mayor participación ciudadana. Es como dice el doctor Baños, todos los que están trabajando dentro del Consejo Electoral no están dentro de los partidos políticos, o sea, son gente experta que de alguna manera, desde que se crea el IFE y hoy INE, estuvieron ellos participando con mucha pulcritud, con mucha sapiencia, con mucha capacidad, y que independientemente de lo que pueda suceder por parte de Morena y que los puedan descalificar, a mí se me hace que es muy positivo. Creo yo que en esta próxima semana se van a ir viendo más cosas de detalles para poder llegar a un día 3 de septiembre. Entonces, estamos prácticamente todo el mes de julio y agosto, que estamos, mañana empezamos el mes de julio, y son 2 meses que se van a ir muy rápido, que tienen que trabajar ampliamente, donde veo yo que va a declinar muchos de los que están por ahí. Vemos que hay muchos que tienen grandes capacidades, que tienen grandes experiencias nacionales e internacionales, que tienen conocimiento porque han sido eficientes en la administración pública, pero que con todo respeto no los veo en el territorio, no los veo en las colonias, no los veo donde hay prácticamente masas
de gente que en determinado momento son las que pueden ayudarles en las plazas públicas, en diferentes lugares, con la firma, con su credencial de elector, apuntando absolutamente todos los datos, porque vuelvo a reiterar, el que no estén completos los datos y que nada más pongan Juan Pérez y tal lado, eso no va a valer si no está perfectamente bien registrado tal y como viene la credencial de elector, y que la credencial de elector no haya sido de alguna manera vencido su periodo o su término que está impreso en esa propia credencial. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que van a tener que venirse afinando. Va a venir otra vez la descalificación constante y permanente. A mí a veces digo yo, pues cómo es posible que en determinado momento aspiren a hacer, porque es una candidatura disfrazada, pero bueno, ya dio luz verde el INE, y que en determinado momento no tengan propuestas positivas de cómo se quiere un mejor país. ¿Cómo se va a hacer para resolver el problema de las medicinas, de los niños del cáncer, de los problemas que tenemos ahorita con el cambio climático? Yo te diría, por ejemplo, y es una cuestión normal que debemos de tenerlo en todos los países del mundo, ahora con estos cambios climáticos, con estos calores que han estado subiendo, ascendiendo la temperatura tan alta, todos deberíamos de buscar la manera de que no regrese el agua dulce al mar, que todos tengamos presas, represas y grandes obras hidráulicas en lugar de andar haciendo Tren Mayas y andar buscando que mañana o pasado o en el 2050 ya no tengamos más que puros vehículos eléctricos, estar buscando refinerías y todo este tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, debe de haber propuesta que puedan analizar. Muchos de los ciudadanos mexicanos tienen conocimientos, sapiencias, análisis, tienen capacidad de deducción, aunque muchos de ellos que les gusta a Morena prefieren que no lo tengan, porque entre más gente ignorante, que ellos mismos lo dicen, para mí, hasta es un insulto que digan que es su clientela electoral. Entre más pobres y más ignorantes, es su clientela electoral. Esa es una falta de respeto, porque realmente todos los que de alguna manera nos interesa la política es para servir a una nación, para servir a un Estado, para servir que en determinado momento haya menos pobres, gente menos ignorante, que haya más aptitudes, más capacidades, más educación, más preparación, más desarrollo, porque eso es lo que se necesita, que la gente tenga mayor calidad de vida, no que vivamos todavía en las cavernas y tengamos las inclemencias de los tiempos, que así piensan, muchos ecologistas así también lo piensan cuando son de ultra izquierda, y lo que necesitamos es que cada vez el ciudadano, cada vez el ser humano pueda tener las mejores comodidades y las mejores herramientas para tener un mayor nivel de calidad de vida y sea feliz. Lo importante de este mundo es llegar a ser feliz y no precisamente tener el problema que actualmente tenemos en muchos lados de los jóvenes que se están suicidando porque no son felices. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Pues la verdad es que son palabras muy, muy sabias, una reflexión muy profunda y nos lleva en serio a un escenario de análisis que bien vale la pena darle puntual seguimiento cada semana, porque como bien refería usted, son temas, retos y desafíos pendientes que este gobierno va a dejar, y sin embargo vienen momentos históricos, vienen tiempos de cambio, vienen grandes oportunidades para que la democracia, la participación ciudadana, los hombres y mujeres con amplia experiencia, con reconocimiento popular y sobre todo con un gran prestigio personal y profesional como usted, Gracias. Arquitecto de Melanís y como el doctor Marco Antonio Baños, formen parte de este cambio histórico e inédito en la democracia mexicana y puedan ser una verdadera competencia electoral, reitero, en condiciones de igualdad frente a los abusos, excesos y simulaciones del gobierno de la Cuarta Transformación. Arquitecto, como siempre, honrado con su presencia, agradecido por su valiosa participación. Le reiteramos nuestra invitación para la próxima semana y estar puntuales para darle seguimiento a estos temas. Arquitecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todo tu auditorio. Un abrazo y un feliz fin de semana. Encantado. Gracias. Muchísimas gracias. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, aquí en los contrastes del mundo de la política y el proceso electoral 2024. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas para platicar como cada semana de temas deportivos. Regresamos, no le cambie.